Por eso, conocer a Dios, acercarse a Dios, implica una transformación de mente. Eso no tiene nada que ver con una religión. El religioso es aquel que pretende seguir a Dios, pero con su propia estructura. Por eso el apóstol Pablo nos habla de 3 tipos de personas, como les mencionaba: el hombre natural, el carnal y el espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre esos 3 tipos de personas? El hombre natural es aquel que no percibe nada espiritual porque todo lo analiza desde su entendimiento. Utiliza todo el tiempo la razón. Y entonces dice, no, eso a mí no me cuadra. Entonces, una persona le dicen amar a sus enemigos. No, ¿cómo así? Eso no, en la mente natural no cabe ninguno de los principios del reino de Dios. En el reino de Dios, todo empieza de poco a mucho, nada empieza por arriba, todo empieza a ser distinto para nosotros. Entonces dice la palabra que el hombre natural no percibe nada de lo que es del reino de Dios, de lo que es el mundo espiritual, porque todo lo razona, todo lo quiere entender desde su psiquis. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el natural y el espiritual, el carnal? La persona carnal es aquella que ha abierto su corazón, cree en Dios, ha decidido creer que Dios existe, cree, no analiza todo desde su psiquis, pero no ha decidido despojarse de sus deseos y pasiones. ¿Qué quiere decir esto? Cree en Dios, va a la iglesia, hasta puede leer la Biblia, pero cuando Dios le dice a uno, el carnal tiene esa característica, tiene una tendencia alta a ser religioso, porque el religioso es aquel que va a la iglesia, cree en Dios, profesa una fe, pero cuando tiene que aplicar la estructura de pensamiento del reino de Dios, no lo hace. El carnal es una persona que lo llaman también una persona sensual. ¿Qué es una persona sensual? Que se mueve por sus sentimientos. Una persona carnal, hoy estoy contento, hoy oro. Hoy estoy contento, hoy voy a la iglesia. Hoy me hablaron como yo quería, estoy happy. Mañana no me salieron las cosas como yo quería, qué pereza volver a esa iglesia. Le dijeron algo que a usted no le gustaba, ya no me gusta ese lugar. Le pasó algo en su vida, es que yo no entiendo a Dios y yo ya no quiero volver allá. O sea, el carnal cree en Dios, pero cuando tiene que poner por obra todo ese conocimiento, ese sistema de valores, de principios del reino de Dios, empieza a retroceder. Entonces, la iglesia, lastimosamente, tengo que decirlo, no me refiero solo a casa de oración, la iglesia de Cristo en general está llena de muchas personas carnales. Son personas que usted les escucha llorar, son personas que usted les escucha recitar la Biblia, son personas que hasta oran muy bonito. Pero el problema está que cuando vienen situaciones a su vida, cuando vienen situaciones a nuestra vida, el carnal siempre va a terminar haciendo lo que a él le parece, porque no se ha despojado de sus deseos, de sus pasiones. No ha desarrollado la suficiente fe para creer que lo que Dios tiene para él es mejor. No ha desarrollado su fe de tal manera para creer que la sabiduría de Dios y que los métodos de Dios son mejores que los suyos. Entonces el carnal va a la iglesia, se congrega, hasta puede servir, pero siempre cuando llega la prueba, usted va a terminar haciendo lo que a usted le parece. Ese es el problema. ¿Por qué? ¿Y qué sucede? ¿Y cuál es la diferencia entre el carnal y el espiritual? Porque el espiritual cree en el Señor, sirve al Señor, puede asistir a una congregación, estudia la palabra, pero cuando vienen a su vida las pruebas, decide su voluntad. No es que me obligaron, que el pastor me obliga, que el hermano me dijo, es que no, decide hacer las cosas a la manera de Dios, aunque le duela, aunque no le entienda, aunque sufra y aunque le moleste, porque es una persona que ya empieza a moverse y a creer, porque esto se trata de fe. El natural no cree nada, el carnal cree, pero cuando llega la prueba
empieza a decir, no, es que yo no lo veo así. O sea, no se ha despojado todavía de la sabiduría humana, aunque asiste a una iglesia y se cree en el fondo más sabio que Dios. Pero el espiritual es una persona que decide creer y confiar en Dios de tal manera que cuando llegan los momentos difíciles dice, Señor, aunque yo quiera esto, yo lo voy a hacer a tu manera. No quiere decir que el espiritual no tenga sentimientos. No quiere decir que el espiritual no sea tentado. No quiere decir que el espiritual no tenga malos pensamientos. No, no quiere decir nada de eso, sino que decide poner en práctica la palabra del Señor. El espiritual lucha contra su propia vieja naturaleza y permite que ese nuevo hombre vaya creciendo en esa justicia de Dios. El hombre espiritual es aquel que alimenta su vida espiritual, que sabe que necesita diariamente esa comunión con Dios para mantenerse haciendo lo correcto, que sabe que apartado de Dios nada puede hacer. Es más, en su mente ni siquiera cabe pensar que le puede ir bien en la vida sin Dios. En su mente ni siquiera cabe pensar que su sabiduría puede ser mejor que la de Dios. La persona espiritual decide vivir rendido a Dios cada día. No porque sea perfecto, no porque no se equivoque, sino que en su corazón hay un anhelo sincero y genuino de hacer la voluntad de Dios. Y que cuando se equivoca, vuelve y se levanta y reconoce su error y le dice, Señor, tú primero. He decidido vivir para ti con todo el corazón. Iglesia, y es allí donde Dios quiere llevar a muchos de ustedes. Porque estamos allí como iglesia, en ese punto de iglesia carnal, en cierto sentido. Porque muchos oran bonito, entienden la palabra, cantan bonito, pero cuando te llega la prueba, que tienes que decidir hacer la voluntad de Dios por encima de la tuya, decides hacer la tuya. Pero te tengo un mensaje de parte de Dios. Y el Señor hoy te dice, no quiero que te quedes allí. Hay un anhelo profundo en el corazón de Dios para que nosotros avancemos a ser personas espirituales, porque los espirituales son aquellos que son buena tierra. Los espirituales son aquellos que dan fruto al 70, al 100 por uno, porque el espiritual necesita despojarse de sí mismo, de sus anhelos, de sus sueños, de sus deseos, para hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice, yo les quise hablar como espirituales, pero no pude, porque todavía son carnales. Todavía usted está diciendo, es que yo no me someto a la autoridad de nadie. Le ponen a un líder y usted dice, no, yo no voy a, porque el carnal siempre está compitiendo y tiene un anhelo de reconocimiento y de tener posición, porque no entiende todavía que debe vivir para la gloria de Dios. El carnal siempre está compitiendo y debatiendo, y el carnal le dice, mire, es por aquí, es en unidad y en amor, y dice, no, yo puedo solo. El carnal siempre está luchando contra lo que Dios establece. El carnal se cree más sabio que Dios y dice, yo no lo veo así, a mí no me parece. Da igual cómo te lo explique, tú vas a poner encima siempre tu sabiduría por encima de la de Dios. Y lo triste es que el carnal, el que se dedica a sembrar cizaña a otros. Como a ti no te gustó, vas donde el otro hermano. Entonces, ¿sí viste lo que dijo? ¿Sí viste? Esa prédica la hizo para mí. La hizo para mí porque yo esta semana hablé con ella o con él y me dijo esto. El carnal siempre quiere estar satisfaciendo sus deseos y no le importa a quién arrastra con él a su sistema de pensamiento que todavía es mundano. Pero el espiritual busca y anhela hacer siempre la voluntad de Dios